Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy cambiamos de día, pero acá estamos con una charla inspiradora, esta vez con un tema apasionante que está muy en auge, pero bueno, todas las dudas que tengamos nos lo va a sacar nuestro invitado de hoy. A ver si se van sumando algunas personas. Eh, Así que bueno, estoy muy contenta porque es un tema que realmente hoy por hoy se habla y no se termina de entender. Vamos a ver si hoy hablando con un gran experto en el tema, vamos a sacarnos todas aquellas dudas, todas las preguntas que tengamos. ¿Qué tiene que ver estas constelaciones, la vida de mi árbol genealógico? ¿Cómo no influye en mi presente? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo espejo de nuestros ancestros? Y cómo saber una situación, hacerla consciente, también hace que se sane de alguna manera el sistema, ¿no? Porque de eso se tratan las constelaciones, sino que es tratar de sana, ¿no? Nuestros antepasados. Hola Silvina, ¿cómo estás? A ver si se van sumando algunas personas más. Y está por ahí Cecilio. Vamos a ir imitándolo. Mientras les contaba que, bueno, las charlas inspiradoras tienen esto, ¿no? Poner luz en algunos temas que nos vamos empapando a medida que tenemos estas charlas. Todas las semanas tenemos un tema diferente. La vez pasada estuvimos con Gabriela Soberón, que bueno, ella es payamédica y nos contaba un poquito de su historia de vida, ¿no? De cómo se iba empapando y envolviendo en un montón de tareas solidarias. Así que en este caso vamos a tratar de ver de qué se trata, ¿no? Esto de las constelaciones, esto de conocer de alguna manera las historias de vida que tuvieron nuestros antepasados y que hace algún efecto en nuestro presente. Todo esto lo vamos a ver con Cecilia. Ahí ya se está uniendo. A ver, lo vamos a invitar. Cecilio Ruiz de Galarreta, él es nuestro invitado. Bienvenido, Cecilio. Hola, 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 ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bien, bien, acá andamos, terminando el día. Terminando el día. Bueno, Terminando, pero un ¿eh? lindo día hoy, ¿eh? Fue un lindo día, movido pero lindo. Bueno, yo un poco contaba en esta introducción, ¿no? Cómo vamos a abordar un poco este tema que está un poco en auge, pero poco se sabe, es relativamente nuevo. Entonces, ¿quién mejor que una gran persona y un gran profesional como Cecilio? Eh, y así que, bueno, te damos la bienvenida a este ciclo de charlas. Y bueno, contanos un poquito vos. ¿Qué formación tenés? ¿Cómo es que empezaste con este tema de las constelaciones? Porque me imagino Uh, que en tu vida no habrás escuchado de esta disciplina, de esta herramienta, y de repente llega. ¿Cómo es que llega? En realidad te cuento, me llegó ya siendo grandecito, ¿no? Yo ¿Qué te primero, dedicabas? mira, primero que nada fui marino, marino de guerra, nada que ver. Eh, Tuve 15 años en la Marina por amor al mar y a las constelaciones, pero las constelaciones de estrellas, ¿no? Eh, Claro. Después de eso estuve trabajando más que nada relacionado con lo empresarial. Eh, Estuve prácticamente 18, 19 años trabajando para una corporación multinacional en todo lo que es marketing y ventas en Latinoamérica. O sea, muy, muy del lado empresarial, más Comercial. que nada. Sí, 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 sí. Y en un momento determinado tuve un episodio de salud
Me agarró en uno de los viajes en Colombia, así como una especie de patatús que me quedé, en el hotel me quedé así, no inconsciente, me quedé consciente, pero el cuerpo no me respondía. Entonces digo, uy, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, cuando regreso a la Argentina, prácticamente empieza a cambiar mi vida porque empecé a hacer otro tipo de actividades. Empecé con yoga, reiki, sanación energética, decodificación de memoria celular, y así seguí con todo un camino hasta que en el 2005 aproximadamente me encuentro con las constelaciones familiares y que me impactaron no porque las conociera, no tenía idea de lo que eran las constelaciones, pero en un cumpleaños llega una amiga y llega tarde y dice, uy, perdón, 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 vengo de constelaciones. Y cuando dijo vengo de constelaciones, yo quedé impactadísimo, vibré por dentro, ¿no? Claro, porque para mí las constelaciones tenían ¿cómo te digo? Un sentido muy importante. Era parte de mi vida, había sido por las constelaciones de estrellas, ¿no? Así Sí. que, bueno, el sábado siguiente estaba ya en mi primer taller de constelaciones y en el primer taller quedé absolutamente impresionado, flasheado por lo que se estaba dando y por lo que estaba viendo. Y dije, esto es para mí. Y desde entonces fue toda una actividad creciente, creciente. Empecé a estudiar constelaciones en lo que era el Centro Bert Hellinger de Argentina. Y después hice otras formaciones y seguí y empecé a hacer lo mío. Y finalmente en el año 2013 empecé con mi propia escuela, ¿no? Así que bueno, he tenido varios maestros, por suerte. eh, y no, fue cada vez más, cada vez más, cada vez más, y no podía dejarlo y cada vez más. Bueno, y acá estamos, acá estamos. Le contamos a la audiencia que tu escuela se llama Formación Esencial, para Sí. quienes nos quieren ir a buscar. Y aparte de esto, que a vos te fascinó y Ujú. que fue una solución después de buscar varias alternativas, ¿no? Sí. Eh, que cómo también te llevó a formarte vos sobre esto, sobre esta disciplina, y qué te llevó también ahora a formar a otros. A ver, te digo, en realidad desde muy chico tenía una conexión con algo que no entendía bien qué era, pero me quedaba, me acuerdo en verano viendo el cielo, las estrellas, con esa sensación de algo, ¿no? Algo grande, que lo fui siguiendo y viendo por distintos caminos, fui, ¿cómo te puedo decir? Haciendo una autoeducación más bien espiritual, leyendo cosas de la Edad Media, después más acá. O sea, siempre tuve esa tendencia. Lo que pasó con las constelaciones fue que encontré ahí, como si me dijeras, que se plasmaba todo lo que había venido viendo, ¿no? Entonces, bueno, empecé los primeros talleres, ahí animándome a los primeros talleres, y la gente me fue llevando. En realidad no fue una idea mía, sino que venían, y si hacemos un curso de esto, y un cursito de esto, y un taller especializado de esto, hasta que uno me dijo, ¿y por qué no haces la formación directamente si ya estamos dando todos los cursos? Y fue un Claro. poco así. Y arrancamos en Maschwitz, en el año 2013. Así que bueno, eso tuvo su tiempo y después en el 2016 fue un hito importante porque empezamos con nuevas constelaciones, que es la segunda ola de Hellinger, el creador de las constelaciones. Claro. Eh, Ahora vamos a contarle un poco a la gente cómo es que Hellinger, ¿no? Empieza a tener esta percepción de aquellas personas o esa energía, ¿no? Que está impregnada en nuestras células, en nuestra información a través de nuestros ancestros y cómo es que llega a la conclusión esta de qué es lo que está reflejándose hoy en el presente de esta persona. a ver, en realidad Hellinger tuvo todo un camino de muchos años, estudió de todo, muchísimas cosas, los que están interesados lo pueden googlear, hay un montón de cosas. Estuvo también, fue como misionero de una orden religiosa en Sudáfrica, estuvo con los zulúes mucho tiempo compartiendo muchas cosas ancestrales, pero además otras técnicas, otras disciplinas,
que fueron haciendo, me parece, como una especie de mapa, de lo que él iba a denominar después como los órdenes del amor y lo que eran las constelaciones. En ese camino de él se encuentra con algo muy interesante, y es que cuando estaba así configurando personas, poniendo personas para representar, se da cuenta que esas personas estaban de alguna manera canalizando algo más, ¿sí? Era no solamente que estaban simulando alguna cosa o una posición, sino que a través de ellos se manifestaba una información. Entonces, ¿qué es lo que vio? Dice, caramba, acá la constelación es un fenómeno, no una terapia, no una investigación, sino un fenómeno. ¿Qué es un fenómeno? Algo que acontece, algo que ocurre, y que es que algo espiritual se manifiesta en el 3D, o sea, en la materia, a través del cuerpo, de la emocionalidad. Entonces, ¿qué está pasando acá? Y se juntó también con unos biólogos, un biólogo inglés, Sheldrake, que estaba trabajando con los campos mórficos. ¿Qué son campos? Son como nubes que no se ven de información, son memorias, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El pasado es el pasado, está en el pasado, no está acá, pero las memorias del pasado quedan guardadas en estos campos. Y Como si fuese un nosotros drive hoy, ¿no? mira, tal cual. Internet es el mejor ejemplo que te puedo dar. Sí. ¿Por qué? Porque es la nube y qué sé yo, no sé, hasta este vivo está guardándose en la nube, ponele. Mientras estamos hablando, sube y baja. Bueno, nosotros funcionamos así. Toda la naturaleza, todas las especies funcionan así. Entonces, ¿qué ocurre? Esa nube, para decirlo de alguna manera, va pasando de generación en generación y llegamos nosotros, hoy, vos, yo aquí, y hay parte de los pensamientos que tenemos, parte de la emocionalidad que tenemos y parte de la conducta que tenemos, la corporalidad también, viene y es influenciada por estos campos mórficos. En realidad el nombre es morfogenéticos, ¿sí? Van dando, ¿cómo te diría? Forma a lo que somos, van moldeándonos. O sea, no somos tan autónomos como creemos, sino que también tenemos esa información que nos va modelando. ¿Mm? Así que, bueno, se empezó a ver eso y las constelaciones son, de alguna manera, la posibilidad de trabajar abriendo esos campos, Ujú. pudiendo contar con la información almacenada ahí. Por ejemplo, tenemos una persona que ahora, te cuento un caso que tuve que fue muy gracioso, Sí, una señora que venga. tenía fobia a los perros, fobia a los Ajá, perros. O sea, sí. veía un perro y se iba, daba vuelta a la manzana y cosas por el estilo. Pero ¿qué ocurría? Le preguntamos, ¿te mordió un perro? No. ¿Te asustó un perro? Tampoco. ¿Una amiga tuya tenía perro? No. No había ningún contacto, y mucho menos traumático, con los perros. Sin embargo, les tenía fobia. Entonces, hacemos la constelación. ¿Y qué se muestra en la constelación? Que una ancestra de ella, cuando decimos ancestros pueden ser padres, abuelos, y para atrás, bisabuelos y demás, eh, había sido de alguna manera atacada o aterrorizada por un perro. Ujú. Cuando se va esa misma tarde, la madre le cuenta a ella que su mamá, es decir, su abuela materna, cuando tenía 2 años, la había atacado un ovejero alemán y le había desfigurado la cara. Tuvo Ah, 4 operaciones para volver a armarle la cara. Entonces, a ver si me siguen con esto, el hecho concreto lo vivió, la experiencia fue de la abuela, cuando tenía 2 años, una nenita muy chiquita. Entonces, ¿qué ocurre? Esa información, ese terror que tuvo la abuelita ahí, quedó guardado en los campos. ¿Para qué? ¿Cuál es la memoria que se guarda? Cuidado con los perros que son peligrosos y te pueden desfigurar la cara. Y van a necesitar 7 operaciones. Y los chicos en la escuela se van a burlar de vos porque sos medio monstruo. Me captás, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. esa Es la situación de memoria, alerta.
que se enciende. Bueno, esta señora, como ella está en conexión con estas memorias, como lo estamos todos, entonces para ella es un hecho presente ese miedo a los perros. Y no entiende por qué, porque es irracional. Es ¿por qué le tengo este miedo? No me entiendo, no me comprendo. Claro, no te comprendes porque te falta un poco de información. ¿Me va siguiendo? Es decir, ¿cuál información? Y que esto es una de las memorias de de algunos de los integrantes de tu sistema familiar. En este caso, una abuela. Entonces, lo interesante es esto de lo que vivimos en el presente, lo que experimentamos en el presente, tiene una conexión directa con las memorias del pasado. ¿Eh? No con el pasado en sí, el pasado ya ocurrió, ¿sí? Claro. Lo que son las memorias guardadas del pasado, ¿sí? Y cómo uno, ya viendo, ¿no? El panorama o cuál fue el origen de ese conflicto, cómo empieza a evolucionar eso para sanar a su Sí. vez el sistema. Mira, hay distintas experiencias, distintos tiempos, distintos caminos, tantos como cada persona, y hay personas que con el simple hecho de verlo, que así ocurrió en el caso este del perro, ya está listo. Al sacar a la luz de planos no conscientes a planos conscientes un tema, ya está. Ujú. Es decir, es como que a veces se diluye instantáneamente, otras veces no, otras veces necesita tiempo o algunas constelaciones o ver algún tema prioritario antes de que se muestre el núcleo de lo que le duele o le complica a la persona. Claro. El camino te muestra lo que es prioritario, lo que tenemos que ver ahora. Algo Ujú. así, algo así. Es Qué bueno. interesante, es abrir la ventana a todo un espacio que no teníamos considerado. Pero es muy interesante porque empezamos a entendernos más, empezamos a comprender cómo funcionamos. Porque hay muchos casos, incluso enfermedades, decimos, ¿por qué me toca a mí? No entiendo, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo tener pareja? ¿Por qué repito tal situación? Y me creo que es, no, la vida me engañó, yo vine fallado, entonces no encuentro respuesta. Necesitamos, para empezar a comprender las respuestas, necesitamos entender lo que es un sistema familiar, lo que son los campos ¿eh? Ujú. mórficos y algunas cuestiones cuánticas como para ya redondear un poco y decir, ah, ok, ahora me comprendo, ahora entiendo qué sucede. ¿Mm? Sí, un poco citando a Bert Hellinger, él habla de estos órdenes, ¿no? Del amor y que cada integrante de la familia tiene una función, un lugar que les da, bueno, todo un sentido, pertenencia, un montón de Sí, factores que inciden, ¿no? Cuando algo de eso se altera, es después también lo que el conflicto, en donde se genera el conflicto, ese desorden que tenemos que solucionar hoy. Algo así vendría a ser dentro de una constelación, ¿no? Se demuestra totalmente, ese conflicto prioritario. totalmente, es 100% como lo contás. Mira, hay una cosa muy maravillosa del universo, que es que el universo desde su mismo comienzo, supongamos que es la teoría del Big Bang, por decir algo, se va autoorganizando. Ujú. El universo entero, después de esa gran explosión y esta expansión que todavía tiene, se va solito autoorganizando en determinadas formas, no en cualquiera. No sé si viste que las galaxias van tomando formas parecidas, formas de espiral, formas toroidales, o sea, arquetipos estructurales o energéticos, ¿sí? Entonces, Sí. ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que las piedras se vayan organizando de la misma manera en una punta del universo y del otro? ¿No? Es, toda la naturaleza tiende a la autoorganización en esquemas que parece que estuvieran escritos en alguna parte. ¿Sí? Bueno, con nosotros pasa lo mismo. En los sistemas familiares, en el flujo del amor, también hay determinados órdenes, determinadas formas que hacen que tanto el amor como la energía, como la fuerza y la creatividad fluyan.
Es decir, el amor solo fluye en el orden. Esto decía Hellinger, ¿no? O algo parecido. Es decir, no alcanza solo con el amor. Hay otra condición que es el orden, que si quieren podemos decir otro aspecto del amor, ¿no? Ujú. Necesario para que pueda fluir. Ejemplo, un arroyo siempre va bajando desde arriba hacia abajo, ¿no? Cuando llega a una parte que sube, va a buscar siempre el nivel más bajo para poder fluir. Si de repente ponemos piedra y hacemos una especie de dique, no va a poder, se va a estancar, el agua va a perder movimiento, va a perder pureza, va a perder oxigenación y se va a empezar a corromper, se va a Ujú. estancar, ¿no? Van a empezar bacterias y cosas por el estilo. Entonces, lo que garantiza el movimiento es ese orden. ¿Y qué es este orden? Un poco lo que mencionabas. Básicamente hay tres que se mencionan más que nada, hay otros, pero que serían básicamente el orden de la pertenencia o bien el desorden que es la exclusión. Claro. Cada vez que excluimos algo, generamos un punto de desorden. Y ese punto de desorden va a generar una turbulencia que después va a afectar nuestra vida o la de nuestros hijos o la de nuestros nietos. ¿Qué sería una exclusión? Matar a alguien, ¿no? Eh, no reconocerlo, negarlo, taparlo, esconderlo, eh, segregarlo, y muchas otras formas de decir que básicamente sería, vos no existís. Esto no sucede cuando en realidad sucede. Entonces, eh, el orden sería, no, tenemos que reconocer la pertenencia de cada uno a este sistema familiar. Pensá que a alguien que es ladrón no se habla de ese tío ladrón, no, porque nos da vergüenza, ¿no? Claro. O algún, como un caso, mira esto, que yo siempre lo cuento porque a mí me impactó tanto cuando lo escuché. eh, una familia tenía, unos chicos tenían un tío que tenía alguna cuestión mental grave en el campo y lo encerraron en un galponcito toda la vida. Toda la vida. Claro, le llevaban comida, lo cuidaban, pero vivía encerrado en un galponcito, Escondido, tapado. escondido, tapado, excluido. Nos daba vergüenza porque era medio loquito, ¿sí? Entonces, eh, imagínate, estamos negando lo que es. ¿Y qué es? ¿Qué es nuestro tío? Primero. Y segundo, que tiene una enfermedad. También lo negábamos. Claro. Entonces, esa exclusión fue lo que descubre Hellinger, genera fuerzas que van a afectar la vida de los que están ahí y los que vienen después, para que, como diciéndole, hey chicos, chicos, se olvidaron de este tío que encerraron. Es como que ¿Eh? se compensa a nivel sistémico lo que está faltando. En el sistema, lo que ocurre es que las generaciones que están vivas, Ujú. normalmente más jovencitos, empiezan a manifestar y mostrar en sí mismos, en su propia vida, eh, a aquel tío y a sus circunstancias. Empiezan a, Mm, ¿para qué? Para que lo vean, para que lo claro. vean. Hay otros fenómenos también que son lo que estás diciendo, que son compensaciones arcaicas, que es, por Ah, ejemplo, si hizo un daño a otro allá atrás, 3, 4, 5 generaciones atrás, yo ahora hago algo como para poder compensar el mal que mis ancestros hicieron allá. Es como si yo cargara con la culpa que no asumieron los que hicieron el daño. ujú. Entonces, estoy acá tratando de compensar con la gente que me rodea, pero es una ilusión en realidad porque no compenso nada. Los que el daño recibido hace 2 generaciones ya ocurrió. Ya ¿Se entiende? ocurrió, ya pasó. Si no Ya se ocurrió. cambia el pasado, sino que es que se sana la memoria, lo que venías diciendo esto, ¿no? Eh, a Sí, nivel hacia atrás. Ese es nuestro efecto hoy presente. sí. Es como si me dijeras que el sistema, una vez que reconocemos eso, hace, ah, bueno, por fin estamos todos. No me lo excluyeron más, ahora estoy tranquilo. ¿Sí? Ese Ujú. es uno de los órdenes, el otro es el equilibrio.
Toda la Sí. naturaleza tiende a un equilibrio y acá se veía que en distintas relaciones, en la pareja, por ejemplo, es fundamental el tema del equilibrio entre el dar y el tomar. En todas las relaciones entre iguales el equilibrio es fundamental. Vieron que a veces hay pareja que dice, uy, no, yo soy el que empuja el carro, el otro no hace nada, o yo doy de todo y así me retribuye. Bueno, está desequilibrado. Entonces, Claro. el orden es el equilibrio, el desorden es el desequilibrio. ¿Qué pasa con el desequilibrio? Y bueno, enojo, frustración, fastidio, incomodidad y un montón de cosas más, ¿no? Ujú. Eh, y después también tenemos otro que es la jerarquía temporal, la jerarquía en el tiempo, que es lo que llegaron antes, y gracias a lo que vinieron antes estamos nosotros después. Y así. Pero ocurre Exacto. que a veces nos ponemos en lugares más grandes de lo que nos corresponden, con lo cual ahí se viene el desorden, se vienen los enojos, y créeme que empezamos a construir una vida desdichada. Desdichada, es como si nosotros estuviéramos saliendo del lugar que nos corresponde y nos vamos a ocupar otro lugar, Otro rol. otro rol. Entonces, por ejemplo, a nivel pareja, claro, viene una pareja y no me encuentra y no estoy en ese lugar, estoy en otro. Entonces, ya empiezan a generarse una serie de perturbaciones, pero de todo tipo. Te juro que podríamos hablar horas solamente de las consecuencias que eso genera. Es muchísimo, muchísimo. Eso fue los Claro. órdenes, el tema de los órdenes de Bert. Y fueron también las primeras constelaciones. Eso te Constelaciones, son las primeras constelaciones y como las llamamos o se conoce como constelaciones familiares. Pero después hay toda una ola nueva que se habla de las nuevas constelaciones, que vos sí, estás también más en sí. concepto, así que te dejo desarrollarlo a vos. ¿De qué se trata estas nuevas constelaciones que está surgiendo ahora? Bien, primero, importante saber esto. Las nuevas constelaciones es algo que el mismo Hellinger dijo. No es que vino otro señor y dijo, estas son nuevas, las de Bert, estas sí. Él dijo, lo que venimos haciendo estuvo muy bien para traernos hasta acá, pero no, no va del todo bien. Tenemos que cambiar y cambió. ¿Por qué? ¿Qué pasaba en las viejas? Las viejas estaban más que nada apoyadas en el criterio y el conocimiento del constelador para imprimir un orden en los sistemas familiares de la gente que consultaba. Ujú. Pero ¿qué ocurría? Los sistemas de cada persona, así como el sistema inmunológico, reacciona ante quien se mete, ante quien eh, ingresa a la fuerza a mover el sistema. ¿Me seguís? Es decir, cuando Sí. ingresa una bacteria, todo el sistema inmunológico reacciona para eliminar la bacteria. Bueno, Defendiéndose. el constelador muchas veces se metía en el sistema familiar del otro, intervenía en el sistema del otro. Y la pregunta era, ¿y quién sos vos para intervenir de esa manera? De esa manera, como decimos nosotros, perpetradora, con esa energía asesina, si se quiere. Claro, y el tema era, estoy forzando a ese sistema a que tome y se configure de una manera determinada, que es la que yo creo que tiene que tener. ¿Estamos hasta Ujú. ahí? Bueno, Sí. eso era básicamente. Empecé con esas constelaciones y fueron maravillosas, quedé absolutamente alucinado y fueron un gran paso, un salto gigantesco. Pero bueno, él siguió evolucionando y Ujú. entonces llega a lo que genéricamente le llamo las constelaciones del espíritu. Esas son las ¿No? nuevas. Las cuánticas son un subgrupito dentro de las del espíritu, Ah, ok. ¿sí? Ahora te cuento bien las cuánticas. Primero están, esta es la del espíritu que dice Bert. ¿Qué diferencia hay? La constelación es un fenómeno, un hecho que ocurre como un fenómeno meteorológico, que de repente hay un rayo, cae un rayo. Bueno, lo mismo. Nos juntamos todos, nos reunimos y de repente ahí acontece algo. Sí. Ese algo
según mi mirada, tiene dos aspectos, dos fases. Una primera que se muestra lo que está guardado en los campos, ¿sí? Ujú. Eso que habíamos hablado antes. Se Sí. manifiesta, se muestra a través de personas, a través de representantes, van mostrando lo que está guardado en estos campos. Eso solo ya es tremendo porque en vez de guardar todo en planos no conscientes, empezamos a hacerlos conscientes. Por lo tanto, ya nosotros tenemos un cambio de observador y empezamos a ver distinta la realidad, porque vemos con mucha más información que se nos va manifestando. Esa es la primera parte. Pero la segunda parte, y por esto recibe el nombre de las constelaciones del espíritu, es porque se empiezan a dar movimientos de sanación, fuerzas de sanación, inspiradas por el espíritu. Y esto lo hace totalmente distinto, incluso al rol del constelador. Ya no es el constelador el eje de lo que vamos a mover. No, los movimientos quedan librados a la inspiración, son movimientos inspirados por el espíritu con mayúscula. Entonces, ¿qué está pasando acá? No es solo que vemos que acá hay un asesino y un muerto, una víctima y perpetrador. No es solo eso lo que vemos, sino que vemos que entre ellos comienza a darse un movimiento de reconciliación extraordinario. Empieza a producirse un regreso a la unidad. Es decir, lo que estaba dividido, lo que estaba peleado, lo que estaba excluido, empieza a ingresar a la unidad. Todo va de regreso a la unidad, al todo. Y eso es lo que produce la sanación. En tanto de conflictos como de enfermedades. Es decir, la misma enfermedad tiene un ciclo en el cual se manifiesta lo uno y lo otro. Fíjate vos en nuestro país el tema de la grieta, bueno, ahora a nivel planetario está fantástica la grieta, pero es unos y otros, división, división, división. Y justamente el espíritu es unidad, unidad interna dentro mío, unidad con quien estamos divididos, separados, peleados, escindidos. Entonces es ese movimiento que nos regresa a la unidad, eso genera movimientos de sanación enormes que no se le ocurre ni a todos los consteladores del planeta juntos amontonados en un solo lugar. ¿Se Claro, entiende? sí, Se ve sí, una inteligencia superior haciendo eso. Esas son las nuevas constelaciones. Entonces, el constelador pasa a ser una especie de facilitador de eso que va ocurriendo. Está claro. ayudando, ¿no? De lo que se está manifestando en ese momento, de ese Es, fenómeno, como exactamente, exactamente. Una especie, como digo yo, de aguatero. Al partido lo juega otro y nosotros alcanzamos el agüita de vez en cuando. Algo así. bueno, mucha gente, a partir de esta película, esta serie que se hizo muy conocida, vio por primera vez cómo se constelaba a nivel grupal, ¿no? Con Sí, eligiendo una persona que representa a la persona que constela y eligiendo algunos representantes para determinada situación. Pero también se puede hacer constelaciones de manera individual. sí, sí. A ver, si quiero aclarar algo antes, ¿no? Sí, Es, lo sí, que aparece en la serie son viejas constelaciones. sí. Hay una gran intervención e interpretación del constelador y impulsa movimientos que el constelador cree que son los correctos, ¿sí? Pero hay mucha intervención desde ese lugar. Primer Ujú, punto. sí, Segundo, utilizan como recurso cinematográfico, que es muy bueno para poder entender la conexión con el pasado, pero eh, eh, queda la sensación de que se hace, ¿cómo te digo?, una visión, una cosa bastante película, claro. clara, de película, tal cual. Sí, sí, sí. Y cuando estamos Es- constelados, no aparecen películas, ¿no? No se ven amapolas ni nada por el estilo. ¿Qué se nos muestra en la constelación? Fíjate vos qué cuidadosa que es. claro. Se nos muestran tres o cuatro piecitas de un rompecabezas de 1000. Ujú, Entonces,
no vemos nosotros el paisaje total de lo que está. Vemos algunos puntos esenciales de ese paisaje del rompecabezas, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Y porque no está, como decía Bert, no tenemos permiso para el pasado, para meternos atrás, investigar y juzgar a nuestros ancestros. Porque esto, fíjate vos, nos pone en un lugar que de nuevo genera desorden. ¿Por qué? Porque me pongo como más grande que ellos. Yo en mi mirada, uy, mira, este abuelo era un cabrón, y mira cómo vivieron. Pero, un momento, ¿qué sabes de esas personas? Vos que Claro. sos el último que llegaste, no tenés idea de lo que vivieron. ¿Me captás? Sí, sí, Entonces, sí. No, no lo mira al pasado con una mirada juzgadora, sino más bien aceptando cuál fue lo que vivieron ellos, ¿no? totalmente integrándolo, Ujú. honrándolo, sintiéndolo, ¿qué sería? Diciéndole sí a lo que pasó tal como pasó, respetándolo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que la constelación no es un salir a cazar brujas, ¿sí? Ay, vamos a ver, porque yo quiero ver qué pasó con mi linaje tal, porque seguro que ahí se mandaron alguna macana y yo ahora estoy pagando las consecuencias. No, no va por ahí, Va no por va. ahí. Todos los que estuvieron antes hicieron lo que pudieron en el contexto que tuvieron, con los recursos que tuvieron, igual que nosotros ahora, ni más ni menos. Sí, Es, totalmente. y es, Le voy a citar una frase de Bert Hellinger que la anoté para esta ocasión que me encantó y creo que viene bárbaro, que dice que la familia, ¿no?, tiene memoria y lo que sale de eso a la luz es un regalo para nosotros. Esto totalmente, de honrar, ¿no? Más allá de lo que haya pasado, no juzgarlo, no tener una mirada de juez que claro, hizo lo que hizo con lo que pudo y aceptarlo, ¿no? Es un regalo que se nos muestra. totalmente. Y justamente tenemos que estar agradecidos y humildes de eso. ¿Eh? ¿Mm? Nosotros venimos de ellos, ¿sí? Si no fuera por ellos, no estábamos nosotros acá. Pero no es al revés, no es al revés. No es que mis abuelos dependen de mí para existir, no. ¿Se entiende? Hay una diferencia jerárquica extraordinaria. Por eso es el respeto y el agradecimiento y la honra. Es, muchachos, gracias por todo lo que ustedes hicieron, haya sido como haya sido, porque gracias a que ustedes pudieron con lo que les tocó, yo hoy puedo estar acá haciendo lo mejor que puedo. Entonces, ese encaje en mi lugar genera fuerza, genera creatividad, da fluidez, orden, liviandad, ¿no? Ujú. No sé si se entiende bien. Es- Sí, sí, eh, Ahí con respecto a la serie queda por momento queda una sensación de que salir a investigar los ancestros. Y, claro, y no, yo lo digo medio en broma, parece que todos salieron con una bolsa y un palo a cazar ancestros y meterlo dentro de la bolsa. No, pasa por no, ahí. no. Al contrario, lo que hicieron fue lo que hicieron, así estuvo bien. ¿Eh? ¿Y qué ¿Mm? ocurre? Ahí yo estoy viviendo algo en el presente, tengo un problema en el presente que quizás conecta con algo del pasado y necesito no ir al pasado, sino resolver en mí las memorias del pasado, lo que está en mí respecto a aquello. No sé Claro. si... Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Es sanar esa memoria que quedó inconclusa en el pasado nuestro, pero que en realidad no es que tenemos que, no sé, que ir a buscar a Tal cual. nuestra árbol genealógico dónde puede estar el problema, sino que se revela solo de manera Exacto, natural. totalmente. Se Y esta cosa revela, que decíamos de lo espiritual, de lo divino, ¿no? Que cómo de manera a veces actúa, y inclusive como vos decís, en la constelación quizás a veces te falta información y te vas mucho. con una idea nada más y después la información llega por una tía, por un abuelo, alguien que comenta algo y te cae la ficha de lo que constelaste. Claro, Se mira, tal, tal cual lo decís, está tan maravilloso como lo estás diciendo. Es un regalo realmente. Y decía Bert, es como andar en una habitación a oscuras
palpando, toqueando, y con un poco de suerte, sí, es decir, esta es una heladera, ¿sí? Y después volver a sumergirnos en la incertidumbre sin saber bien de qué se trata. Muchas veces lo que vemos en las constelaciones no tenemos ni idea y salimos con cero claridad intelectual, pero nuestra Claro. alma sale conmovida, el alma entiende, la cabeza no porque no tiene la información necesaria, pero el Ujú. alma entiende. No sé si me seguís ahí. Es, Sí, sí. se produce. ¿Y qué pasa? Si yo les pregunto ahora, es una prueba que hago siempre, decime los nombres de tus 8 bisabuelos. ¿Te los has acordado? No. No, no, yo sé, ni siquiera conocí a mis abuelos. Ni los nombres. No, No conocemos ni los nombres. ¿Qué vamos a saber de qué vivió esa mujer? ¿Qué vivió ese hombre? claro. Escapando de la guerra, saliendo del horror, subiéndose a un barco que no sabía ni a dónde iban. Tenemos más Ujú. información nosotros ahora de Saturno que ellos de Argentina, por ejemplo, en los inmigrantes. Entonces, no sabemos nada. Realmente es una pretensión arrogante creer que vamos a saber y que vamos a tener una idea con 3 o 4 datos que rescatamos. ¿Se entiende? Es Claro. demasiado. Es como si mi hijo o mi nieto hablara de mí. No tengo nietos todavía, pero algún día será. Pero que mi nieto hablara porque solamente vio un vivo, entonces es todo el elemento que tiene para saber quién soy y cómo fue mi vida. Es una desproporción enorme, es injusto un juicio así, ¿me captás? Porque Sí, sí. soy mucho más, mi vida es mucho más que un vivo, por decir algo, ¿no? Entonces, está ese juego y está, y se los digo así a todos realmente, que traten de tomar conciencia de esto, de ser un poco más humildes respecto a nuestros ancestros. Somos los últimos, le debemos todo lo que somos, ¿sí? Entonces, una buena es, entre otras cosas, es dejar en paz a los muertos, ¿sí? Ya hicieron los que les tocó, soltarlos, y acá viene la clave. Acá viene la clave que se van a desilusionar todos, pero no importa. Es, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes qué es lo que tengo que hacer? ¿Eh? Dedicarme a resolver los problemas que tengo en mi vida. Esta es la forma de sanar al sistema también. Claro. ¿Por qué? Porque los problemas que se me van manifestando en mi vida son manifestaciones o cuestiones pendientes del sistema. Entonces yo no tengo que ir para atrás a hacer nada, tengo que resolver el problema que tengo hoy. O en mi Eso, presente. en Y mi de esta presente. manera sana estas memorias de atrás. Hacia, Exactamente, así hacia es. atrás y hacia adelante también, porque lo que yo resuelvo también no lo traslado. Ujú. Exactamente. Lo que resolvemos nosotros no se traslada, las generaciones que siguen no van a cargar con eso. Y además, en cada resolución de cada conflicto que tenemos en el presente, si nos paramos frente al conflicto como adultos y la intención es resolver, no victimizar, no decir cómo tendría que ser, ni adoptar otras actitudes, sino la clara intención de resolver, eso nos permite dar un salto cuántico. ¿Qué significa esto? Fíjense, en el problema, en la dificultad, está ahí escondido el salto. Cuando abordamos el problema, que a veces nos cuesta mucho, a veces realmente nos cuesta, incluso problemas chiquititos nos cuestan. Pero en la cabeza queremos racionalizar todo, ¿no? Queremos entenderlo y a veces es más el sentir. Pero fíjate esto, por ejemplo, una cosa chiquitita, tengo que ir al dentista y no voy porque le tengo miedo al dentista y no me gusta el torno y la vamos pateando, 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 no resolvemos, no resolvemos, no resolvemos y el diente está peor, 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 ¿sí? Y vamos a una situación peor, no resolvimos. Y nos cuesta una cosa tan tonta como esa. O sea, no es tan natural el conflicto. Ahora, el conflicto, la enfermedad, la persona difícil, ahí está la cuestión. Ahí es donde me tengo que meter. Es como si me dijeras que es una llave que necesito para abrir una puerta, pero la llave está en el fondo de la pileta
de natación y hay 4 grados centígrados, el agua está fría y sucia y yo tengo que meterme ahí, bucear, para tomar la llave. Tengo que meterme ahí. Y ahí se da el salto cuántico. ¿Y qué sería el salto cuántico? Es una transformación que me deposita con un nuevo universo de posibilidades. Es como si se me abriera otro universo con distintas posibilidades. Salgo de un nivel, como los jueguitos electrónicos, tiqui, 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 gané, paso al nivel siguiente. Por supuesto, en el nivel siguiente habrá otros tipos de conflictos. Y cada uno de ellos va a estar, de alguna manera, reflejando las cuestiones pendientes del sistema. Como si estuvieran codificados, por decirlo así. Y bueno, también te quería preguntar, porque me ha pasado que cuando fui a constelar por primera vez, en mi caso yo quise constelar y de repente fui y no era, participaba, ¿no? Y yo, pero pucha, me venía como desilusionada. Sin embargo, lo que pasó ahí me resonó de tal manera en el alma que creo que también tuvo un efecto casi al mismo nivel que la persona, no te digo que quizás la persona que se conoce, porque cada uno, después yo no conocía a nadie y me fui con esa sensación, pero sentí que una de esas, como vos recién decías, esos fenómenos, también me Sí, tocaba a mí que fui a participar y no constelar, ¿no? totalmente. A ver, a veces se cree que constelar es voy y yo presento mi caso, ¿sí? Claro, Que también es constelar, pero en las nuevas constelaciones, como está todo manejado no por el constelador, sino por este otro fenómeno, sí. en palabras de Bert decía, somos llevados a otra dimensión donde actúan fuerzas de sanación. Ujú. Fíjate esto, somos llevados. ¿Y qué ocurre? ¿Somos llevados por quién? ¿Y actúan fuerzas de sanación de quién? ¿Y actúan cómo? Bueno, en realidad, en la medida que vamos viendo muchas constelaciones, vemos que hay una inteligencia muy superior que nos toma a todos y que cada uno va teniendo lo que tiene que recibir ese día. Sí. Es más, el que presenta su caso personal, resulta que después nos damos cuenta que es exactamente igual al de aquella persona, que hasta los nombres de los hijos son iguales, que es exactamente igual, que están vestidos iguales, o sea, una serie de cosas que realmente conmueven porque los que ya están acostumbrados a esto están atentos a ver y escuchar todo, porque todos estamos centrifugados. Pero ¿qué ocurre? Nos encontramos, no, yo quiero lo mío y quiero constelar yo, y te van llamando por teléfono durante 10 días antes, ¿cuánta gente va a ese taller? ¿Y cuántos hay? Porque yo quiero constelar lo mío. A ver, que no le toque es lo más probable, pero también es parte de lo que esa persona tiene que vivir. Exacto. Encontrarse Y de son afán, pasos previos, ¿no? También, tal cual, prepararse. sí. Entonces, algunos se pueden, no, son muy pocos, te digo, muy, muy pocos, se pueden ir molestos, enojados porque no les tocó. Pero pasa el tiempo y se empieza a comprender distinto. Por eso digo, el fenómeno es un paradigma nuevo, diferente. No es que voy a hacer una terapia y pase el primero, pase el segundo, pase el tercero, porque incluso quien constela no lo decide el constelador. Hace como una pequeña constelación interna de quién tiene que venir. Ujú. Me- Ni siquiera es Sí, una elección, bueno, me gusta la cara de aquel, me gusta el tema del otro y elijo. No, ni siquiera es una elección propia. claro. Queda también librada a esa inteligencia. Bárbaro. Bueno, por ahí estaban hablando, bueno, de que está mal en el trabajo, que está muy angustiada por las injusticias que vive. Bueno, todas esas cosas, a veces angustias, a veces enfermedades, o sea, son conflictos que uno va teniendo y que puede ir a llevar a una constelación justamente Sí, para dar un poquito de luz, ¿no? A sí. esto que estoy viviendo. Te cuento cuál es la clave. Si Sí. yo tengo angustia y encuentro la causa por la cual tengo angustia,
listo, ya está en un plano consciente. No sé, un auto me chocó mi gatito y estoy triste, y estoy angustiado porque se murió mi gatito. O sea, esa es la causa de mi angustia. O sea, listo, tengo que procesar y metabolizar el dolor, ver qué hago con eso en plano consciente. Pero hay Ujú. veces que tenemos cuestiones que no entendemos qué pasa. No llegamos a encontrar ¿cómo diría? La raíz, el núcleo, O el núcleo situaciones, ¿no? Repetidas, quizás, o parejas, o trabajos que nos causan una angustia, ¿por qué siempre me pasa tal cosa? ¿Qué es lo que tengo que ahí ordenar, ¿no? Para sanar y cambiar ese presente. el punto es ahí, cuando no entendemos de dónde viene, y casi seguro que es transgeneracional, es decir, que estoy en mí teniendo algún tema sistémico y eso como no es consciente, no me voy a dar cuenta y necesito constelar. Y en la constelación es como decís vos, se muestra todo eso, sale a la luz, se hace consciente y también se puede producir un movimiento sanador. Acá tenemos una pregunta que te la voy a hacer justamente para aclarar un poco, porque dice, ¿siempre lo que vivimos o nos damos cuenta que tenemos que resolver es del clan o puede ser de vidas pasadas? Mira, eh, la respuesta no la puedo dar porque así hay que ver el caso, pero en principio es no sé, ¿sí? No sé, podría ser. Una vez estuve en un seminario de BERT que fue toda una semana justamente constelando vidas pasadas. Entonces, eh, a veces puede ser eso, otras veces pueden ser cuestiones ancestrales, cercanas o lejanas, y otras veces puede ser un tema que yo no estoy en un buen lugar. O sea, no me tengo que ir tan atrás ni tan lejos. Por eso te digo, no hay una respuesta única para esto. Es decir, habría que verlo, podría ser, pero no puedo decir, sí, sí, seguro que es así. ¿Eh? Yo, Por mira, ejemplo, para mí lo que acabas de contestar fue una luz también porque yo siempre pensé que las constelaciones tenían que ver con los ancestros, no con vidas pasadas. también, yo en un momento hice muchos talleres de vida pasada cuando volví de aquel seminario con Hellinger y otro Sí, señor alemán especializado en vidas pasadas, y empecé a hacer vidas pasadas, porque estaba, ¿qué te digo? Mareado, enganchadísimo. totalmente, intrigado, me gustaba. Pero el punto es, no sabemos cuál es el origen de algunas cuestiones. No podemos atribuirlo así intelectualmente. Pero se veía, en el seminario, por ejemplo, de vidas pasadas, se veían conexiones y cuestiones que van más allá del entendimiento intelectual nuestro. Y las cosas que se mostraban eran extraordinarias, extraordinarias. Por ejemplo, recuerdo una relación entre dos hermanos que uno sentía una gran angustia por cuidar al otro, era un hermano mayor sobre un hermano menor, y lo que se mostraba en esa constelación eran dos hermanos, y se veía que uno caía de un barco y se iba ahogando, 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 y el otro no lo podía agarrar, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba y no lo agarraba. Entonces decís, ¿cuál es la conexión que hay entre esto que estoy viviendo yo acá en el presente y aquello de allá atrás? Ahí Claro. sería una conexión que podemos decir vidas pasadas. Pero otra cuestión es nuestra ancestralidad, nuestro sistema, ¿no? Que son nuestros ancestros y son cosas que heredamos, ¿no? Experiencias que se vivieron en vidas de nuestros ancestros y que hoy nosotros estamos cargando con estos pendientes, por decirlo así, que siguen hasta ahora. Pero hay veces, por ejemplo, que en la constelación muestra por ejemplo, en una constelación de una persona que tiene un problema de trabajo con un jefe, lo vemos, y lo que vemos es que la persona está en un lugar equivocado, está en un lugar arrogante, entonces no tiene que ser ningún ancestro, che, tenés que bajar la cabeza un poco, ubicate en tu lugar, vos no sos el jefe es él, y puede ser una cuestión de lugares. Entonces, no hay una regla general
para todo. Es decir, a veces son de un tipo, otras veces se van para otro lado, de acuerdo a la naturaleza del problema que está teniendo la persona. ¿Eh? Cecilio, ¿todas las personas pueden constelar? Eh, a ver, como regla general sí, excepto aquellos que tengan algún tipo de disminución física grave, o no sé, una persona que está internada con una enfermedad grave, o bien con alguna infección o algún trastorno mental importante, que ahí habría que ver cómo hacerlo. Eh, los niños es responsabilidad de los padres constelar. Y la otra es, yo no puedo constelar a otro porque yo quiero modificar a otro. ¿Me explico? Muchas veces viene gente, yo quiero constelar a mi mamá. ¿Cómo a tu mamá? Sí, porque no la banco, porque es así, así, así. Ah, ¿vos querés arreglar a tu mamá? No. Constelá vos tu problema con tu mamá y es tu problema. Esto es otra cosa, estamos constelándote a vos. Hay un detalle interesante que es, por ejemplo, el tema de las mujeres embarazadas, que antes se decía que no se acerquen, que ni siquiera se aproximen porque podía causar algo. En realidad se han hecho mucho, esto ya pasó el tiempo y tenemos mucha agua bajo el puente y se ve que las mujeres embarazadas cuando van constelando, van liberando a su hijo que todavía no nació de algunos fenómenos sistémicos que pueden condicionar. ¿Eh? Ahí veo que decían medicación. Gente que está medicada, no, porque no está en pleno uso de sus facultades. ¿Me captás? Y algún movimiento, alguna cuestión puede llegar no que le haga mal, pero puede llegar a no procesar, ¿cómo diría? A no poder metabolizar lo que se está mostrando y el movimiento que se está dando. Pero, Claro. pedido de algunos enfermos, Nivel, digamos, mental sano, también puede llegar a extrapolizar algún mensaje que en realidad no le es funcional a lo que va a constelar, ¿no? tal cual, tal cual. Por eso, son casos puntuales, son los menos, pero Ujú. hay que considerarlos y tenerlos en cuenta, ¿no? Eh, Perfecto, perfecto. Y ahora aquellas personas que están interesadas en formarse como constelador, como facilitador, ¿no? Tienen sí. que tener un tipo de preparación, ¿cómo tienen que hacer? Y bueno, le vamos a dejar también la dirección de que sigan formación esencial, así también te Eh, siguen. a ver, te digo, en principio tienen que saber leer y escribir, sí, tener alma, no, y ser mayores, ¿no? Ser mayores. ¿Por qué? Porque la formación que hacemos nosotros con Silvina Calvo, que es la coordinadora general de la formación, tiene dos fases. La primera es un fase de trabajo personal muy fuerte, donde vamos aprendiendo básicamente todo lo que es sistémica, ¿eh? Sistemas, y todo lo que son órdenes del amor. Eso nos sirve muchísimo para nuestra vida personal, para nuestra vida, para la vida de los que nos rodean, para poder empezar a impregnar de orden nuestro hogar, nuestra familia, las relaciones, el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Y una segunda fase que ya está destinada a aquellos que quieren continuar para formarse como consteladores. O sea, Bien. primera fase es para todos aquellos que quieren hacer su proceso, sin querer ser consteladores. Segunda fase solo para aquellos que quieren ser consteladores, ¿sí? Y bueno, es muy intensa, cambiamos mucho, nuestra cabeza cambia cada rato, una vez, dos veces, tres. Es muy, muy lindo, muy lindo. Me está Eh, entusiasmando. Voy a ser una alumna de tu formación, me ar- parece. Bueno, arrancamos abril del año que viene. abril del año que viene. Bien, Sí. bien. Bueno, vamos a seguir tu página, así seguramente vamos a tener el recordatorio cuando empiecen las inscripciones Ya y bueno, están, y los talleres también, ¿no? Porque para aquellas personas que quieran constelar en algún momento, también siguiendo en tu página van a tener acceso a los talleres.
totalmente. Que eso, bueno, www.formacionesencial.com.ar. Y ahora, otra cosa que dijimos un poquito en la charla, pero quiero que, bueno, profundices, que tenemos muy cerquita un evento que estás por preparar con otras profesionales y que Sí. se trata del salto cuántico. Así que todo tuyo. Es, Se trata del salto cuántico. bueno, es un evento que se hace este próximo domingo, 6 de noviembre. Es un poco, la intención de esto es abrir un poco las constelaciones a la gente. Es un evento que pretende acercar un poco las constelaciones, la gente, las constelaciones, que pierdan un poco el miedo, se van a dar cuenta que esto no es esoterismo, ni cosa rara, ni magia, sino que está totalmente apoyado por sólidas bases científicas. Entonces, poder amigarnos y que tengan la posibilidad en una jornada que va a ser el domingo, de trabajar, de escuchar, de aprender, de preguntar, y vamos a estar trabajando todos juntos en lo que se llama salto cuántico por lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, en sí mismo es un salto. ¿Cuándo? Cuando nos paramos frente a esto. Entonces, eh, poder abrir el universo cuántico, las posibilidades cuánticas, es fantástico. Entonces vamos a estar hablando de eso también. Lo estamos haciendo con Gabriela Arias Uriburu y con Marcela Parolín. Estaremos los tres ahí con un grupo de gente que nos va a acompañar y asistir porque se hace también streaming, no solamente en presencial, sino también sale en simultáneo en streaming. Así que es un grupito muy lindo, muy fuerte, muy potente y bueno, la idea es poder compartir, abrir un poco más el juego, ¿no? Muy bien, Eso. entonces más información te siguen a vos y preguntan y se pueden inscribir ¿cómo? ¿Tienen tiempo de inscribirse aquellas personas para este Al domingo? evento, sí, al evento sí, creo que hasta el jueves se puede inscribir, porque ahí Ok, también vamos a hacer un almuerzo, merienda, o sea que por esas razones necesitamos cerrar antes, ¿no? claro, Así sí, que sí. bueno, una linda patota habrá ahí que vamos a estar uniéndonos en el campo, trabajando y bueno, y haciendo alguna que otra cosita más. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo y esto de darnos tanta luz en este tema bueno, que a veces no es tan conocido y que también hay que tener mucho cuidado con los facilitadores, entre comillas, que uno visita, porque a veces no tienen la formación correspondiente. Entonces, bueno, ir Bueno, con personas realmente recomendadas, de confianza, porque, bueno, es algo nuevo y que realmente tiene todo detrás una formación y personas que estuvieron pensando de todo esto y que no es así a la ligera. Entonces, muchísimas gracias por todo esto. pensá que lo que abrimos es el alma de cada persona. Exacto. Entonces, imagínate, ¿a quién le darías tu alma, no? Para abrir Ujú. y entrar. Entonces, eso solo ya tiene la respuesta de cada uno hacia dónde voy, ¿no? Como en todos lados hay de todo, así es la viña del Señor. Pero bueno, Así es, así es. Bueno, Cecilio, muchísimas gracias, muchísimas un, gracias. Me honra tener este espacio y bueno, para lo que necesiten también publicar, cuenten conmigo. qué bueno, bueno, muchísimas gracias. Un placer y está bueno poder acercar a la gente de a poquito, como sea, un conocimiento un poco más acabado de lo que es para que no quede en una zona gris, sino que vayan teniendo confianza en lo que se trata. Exacto. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. un Hasta la placer. próxima. Nos vemos. Nos vemos.